en este tema de vectores. ¿Sí? En lo que se refiere al trabajo con los vectores, nos vamos a estar apoyando mucho en lo que es la calculadora científica. ¿Sí? Ya se las había solicitado, ya les había yo comentado. Entonces, como yo les dije, esa calculadora va a ser útil durante todo este curso. Y pues una de las aplicaciones es esta de los vectores. Bien, además de los métodos trigonométricos, pueden mejorar la precisión y rapidez para determinar el vector resultante o para encontrar las componentes de un vector. Para poder reconocer las componentes del vector, se traza una línea paralela a cada uno de los ejes, de tal manera que cada una pase por el extremo del vector, viene siendo una punto flecha. En este caso, la función seno, pues sabemos que es, ahí nos dice la razón entre la ordenada y la distancia del origen. Aquí podemos ver este plano cartesiano, ¿sí? Como el que ustedes están estudiando en matemáticas. Tenemos allá las líneas de los vectores y tenemos dos líneas punteadas, una de cada lado, y esas dan origen a 4 triángulos rectángulos, teniendo primero un ángulo que tiene una abscisa ordenada y un vector resultante. Del otro lado tenemos el mismo valor del ángulo, pero con y positiva también. Tenemos igual el mismo ángulo con la letra Z griega. Y tenemos una ordenada negativa. Y también tenemos una Y negativa en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Esos triángulos que se forman son triángulos rectángulos que nos van a servir para calcular las componentes rectangulares de cada vector. ¿Cómo se calcularían estas componentes? Relacionando, por ejemplo, el seno de ese ángulo sería Y, que es el cateto opuesto, y R, que es la hipotenusa. Quedaría entonces la primera componente en Y como R por el seno del ángulo. El coseno, pues sería la razón entre la abscisa y la distancia al origen. Ahora, ¿qué pasa con el coseno? Siempre relacionando a este plano cartesiano. Tenemos allá, primero que nada, pues nuestro coseno como cateto adyacente, que es X, y la hipotenusa, que es R. Si hacemos el despeje, quedaría coseno de ese ángulo es X sobre R. Esta R se despeja, X en este caso, pasando de multiplicar la R, y queda que la componente de X es R por el coseno del ángulo. También nos vamos a apoyar recordando un poco al teorema de Pitágoras. Como sabemos, pues hace años, un hombre llamado Pitágoras describió un hecho asombroso sobre triángulos. Lo comentamos en Matemáticas 2, igual, este tema, o igual lo pudieron haber visto en la secundaria. Dice allá, si el triángulo tiene un ángulo recto de 90 grados y pones un cuadrado de cada uno de sus lados, entonces el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos. Observemos la figura que está a continuación. Y vemos nuestro triángulo rectángulo, en color rojo. En color azul tenemos allá el cuadrado de un cateto. Del otro lado, en verde, el cuadrado del otro cateto. Y del otro lado, el cuadrado de la hipotenusa. Si nosotros sumamos las áreas de un lado y del otro, obtenemos la suma de los cuadrados. Y dice allá, el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Así que la definición formal es, en un triángulo rectángulo,
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería la suma de los cuadrados de los otros dos lados, llamados, en este caso triángulo rectángulo, a un triángulo con un ángulo recto. Entonces, el cuadrado de A más el cuadrado de B es igual al cuadrado de C. Y así nos queda el vector resultante, o lo que es el valor de, el vector sería el cuadrado de la suma de los lados. Miren, y aquí queda bien como queda el vector resultante, o R, el vector, y las componentes rectangulares, que son las quedadas en verde. Ahí sombreamos el área azul. Y tenemos un ángulo en este triángulo rectángulo formado, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente, de donde se deduce el seno de ese ángulo, nos da lugar a la componente en Y, que es R por el seno de ese ángulo. Para, en el caso del cateto adyacente, es R por el coseno de ese ángulo. Finalmente, el cateto opuesto pasa al otro lado del cateto adyacente y sería el correspondiente a los lados opuestos. Ahora, la función tangente va a servirnos, como dice acá, analicemos cómo está relacionada la función tangente. Esta nos va a servir, según su definición, sabemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. De allá partimos para establecer, pues, primero que nada, el valor de la tangente, que es y entre r sobre x entre r simplificado, nos quedaría seno del ángulo z es y sobre r y coseno es x sobre r. Teniendo mi vector, quedaría que la tangente es, ya resolviendo la división de fracciones, quedaría y por r entre x por r. Se cancelan las r's y queda y sobre x. Quiere decir que el valor del ángulo sería con el valor de la tangente, usando tangente inversa de ese valor, sería de y sobre x. O sea, con las componentes rectangulares podemos calcular ahora el ángulo. Y aquí hay una representación de los cuadrantes, de cómo quedarían representados en los distintos cuadrantes de lo que vienen siendo las componentes rectangulares. En este caso se maneja para vectores de fuerza. En la figura A, que es el cuadrante 1, pueden observar que en este caso las dos componentes son positivas y vemos los grados que va de 0 a 90. Ahora, ¿qué sucede en la figura B, que es el cuadrante 2? Tenemos allá hasta 180 grados, como está en el segundo cuadrante, será el valor del ángulo phi, que es el suplemento de z, es decir, con ello complementar, alcanzaría lo que es el 180 grados, y quedaría con signo negativo la componente horizontal, con x, y positiva la de y. Vamos ahora a la figura C del cuadrante 3. Allá vemos cómo sería 180 más z. Y eso nos va a dar lugar a las dos componentes, componente en X, componente en Y, pero ambas con signo negativo. Y el cuadrante 4, en este caso la figura D, vemos cómo se traza las componentes en X y en Y. Primero tenemos pues el valor del ángulo Z, sería desde 0 hasta donde está la recta roja del vector, pero hay un ángulo phi que sería 360 menos phi, el valor del ángulo Z. En este caso, la componente en X es positiva, componente en Y negativa.
Y ahí vemos cómo se representan los vectores en cada uno de los cuadrantes. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Maestro, ¿podría repetirlo? Es que no, casi no Ok, entendí. claro que sí. Bien, ¿cómo va el orden de estas figuras? El cuadrante 1 es la figura A. Aquí lo que estamos observando, si logran ver, es que la componente en X es positiva, la componente en Y es positiva también, de este lado. ¿Qué pasa con la figura B? La componente en X es negativa porque va al lado de los números negativos de X. Y la componente Y es positiva porque va hacia arriba en el eje vertical. En la figura C, que es el cuadrante 3, observamos que ambos serían negativos, tanto la componente en X como la componente en Y están del lado de los valores negativos. Ahora, ¿qué pasa con el cuadrante 4? Aquí tendremos X positiva, Y negativa, como Y negativa. Entonces, esas serían las componentes rectangulares para ese vector F. Y les decía que el ángulo va variando. En este caso, el ángulo phi sería 360 menos el ángulo Z. Veamos ahora en este círculo trigonométrico, veamos cómo van los grados. El seno y el coseno son positivos en los valores de 0 a 90 grados. En los valores de 90 a 180, seno es positivo, coseno es negativo. En el tercer cuadrante, cuando vienen los ángulos de 180 hasta 270 grados, seno y coseno tienen valores negativos. Y finalmente, de 270 a 360 grados tenemos seno negativo y coseno positivo. ¿Sí? ¿Está claro? De allá surgió lo que vimos anteriormente. Prácticamente aquí se ve más ampliado este mismo círculo, nada más que ejemplificando los valores de las funciones trigonométricas. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? La siguiente clase voy a requerir que todos tengan a mano su calculadora. ¿Por qué razón? Porque vamos a entrar al método analítico para la suma de vectores. Y para ello vamos a requerir la calculadora científica. ¿Sí? Si en dado caso alguien no tiene la calculadora científica, la podrían descargar igual de su celular. Hay aplicaciones que nos permiten trabajar los cálculos de la calculadora científica. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Yo tengo, pero nunca supe cómo usarla. Bueno, lo que vamos a hacer es, conforme yo vaya explicando, les voy a ir mostrando cómo utilizarlo. ¿Sí? ¿Sí se distingue mi calculadora en la cámara? Les voy a ir mostrando cuáles son los valores, cómo se ingresa, cómo se hacen las operaciones. ¿Sale? Que la tengan a mano para la siguiente clase que nos toca el día de mañana. Tenemos un módulo. Mañana tenemos un módulo de 12:30 a 1. ¿Sí? Mañana tenemos un módulo en esta hora y vamos a estar haciendo los primeros ejercicios de vectores. ¿Está claro? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos mañana. Por favor, consigan su calculadora o descarguen la aplicación porque sí nos va a ser muy útil. Bien, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Que tengan una excelente tarde, chicos. Recuerden que tienen que subir la tarea para el día de hoy, lo del viernes. No se les olvide. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, cuídense. Hasta luego, chicos. Bueno.